Hello, I'm Martin Armstrong. I spent 11 years in prison because I developed a computer system to do forecasting. This code has been forecasting virtually every event since the mid-1980s correctly. We have a new financial crisis that's coming, and it's created basically because of the euro. The epicenter will be here in Europe. No todo el mundo ha perdido con la crisis. Para algunos privilegiados ha sido una gran oportunidad. Les ha hecho aún más ricos. Es toda una reorganización sistémica, que significa que mientras que una gran mayoría de todos los hogares pierden, los sectores corporativos, los sectores ganan más y más. Los que han ganado en estos años son el 1% de la población mundial. La crisis sea cosa del pasado. Incluso el Fondo Monetario Internacional ha admitido señales preocupantes en la evolución de la economía mundial. Algunos expertos son más contundentes y advierten de que una nueva recesión está al caer. Como Martin Armstrong, un consultor financiero independiente que ha pronosticado todas las crisis que han azotado el mundo desde los años 80, incluida la última, y nunca ha fallado. Martin, usted es considerado como un genio para muchos porque usted descubrió un código fuente que era capaz de predecir las crisis. The computer's done very well at forecasting just about everything. The 1989 crash in Tokyo, the 87 crash in the US. So like when Russia, we say, okay, fine, you got 30 days, it will collapse. And they go, 30 days? It does, because the computer picks up the timing. En el 99, la crisis del petróleo. En 2002, la caída del mercado de valores en Estados Unidos. En 2007, la burbuja inmobiliaria. Luego, en el 2009, empieza la crisis de la deuda soberana. Okay. O sea, esto es lo que ustedes dijeron y esto es luego lo que pasó. Armstrong predijo todas estas crisis gracias a una fórmula matemática basada en el número pi. Lejos de recibir alabanzas, concebir este código fuente le ha traído muchos problemas. A usted le metieron en la cárcel. We did have a problem. We had forecast that Russia would collapse in '98. And when it did, then that's when the CIA called. They wanted me to turn over the code, and I said I'm not going to do that. ¿Por qué era tan importante para ellos ese código fuente? Our model must be one of the best ones, otherwise they wouldn't do that to us. Y a usted le decían, si nos da usted este modelo, le sacamos de la cárcel. Yeah, but I would never believe them. El FBI le acusó de estafa y finalmente pasó 11 años en la cárcel. Armstrong mantiene que es inocente. Y ahora estamos aquí, según usted, que es el Big Bang. ¿Qué significa el Big Bang? It's starting Greece debt. El gobierno griego no va a poder pagar la deuda. No paga. So with Greece, then Portugal, Spain, Italy, all have problems. Usted en sus conferencias dice que todas estas crisis económicas, estas crisis financieras, tienen una conexión muy directa con las guerras, con los movimientos migratorios, con todos los dramas que estamos viviendo ahora. ¿Qué nos espera? Ahora, I can show you. This is the current, this is the peak we had. Actually, to the day is when Putin started bombing Syria. But the major economic changes are going to take place by 17 and 18. This is going to be the final bottom. En enero 2020. 2020. And then this is when it starts getting really crazy. Y usted dice que en España va a ser muy fuerte y que va a durar bastante tiempo. Yes. ¿Sí? Sí. O sea, que toda esta gente que dice que en España estamos empezando a recuperarnos, no, miente. This is a problem that's worldwide, not just Spain. That's our problem with politics. They want you to think, vote for me and I make this happen. Impossible. Because everybody's coming down. The system is the same everywhere. I know analysts at major banks, etc. They could never come out and say,
oh, the euro is going to go down. The government will call the bank and say, you know, shut up, because they're not allowed to really speak. Otherwise, they will get in trouble. ¿Hay alguna manera de que esto no pase? No, I try to do as much as I can in making sure I write everything out. I meet with governments all over the place. ¿Alguna vez ha tenido alguna reunión o le ha consultado a algún gobierno de España? No. ¿No? ¿Qué consejo le daría usted al gobierno que tenemos ahora mismo en España? First of all, the euro does not work. The best thing for Spain would be to exit the euro. ¿Salirse del euro? Yeah, exit. The euro, I don't even know if it's possible to keep it anymore. Pero entonces, según lo que usted dice, esto es un desastre. It has to be a disaster. That's the only way we change. Si la Gran Depresión que pronostica Armstrong llegara finalmente, podría ser letal para muchos ciudadanos que ya han perdido demasiado. Una de las consecuencias de la crisis ha sido el aumento desmedido de la desigualdad. Según un informe de Oxfam Intermón, la riqueza acumulada por el 1% más rico de la población mundial ha crecido aún más con la crisis. Tanto que en 2016 podría superar lo que posee el 99% restante, más de 7.000 millones de personas. En Nueva York, la brecha entre los más ricos y el resto de la población ha tomado forma de abismo. Hola Ludovico, ¿cómo estás? A pesar del optimismo con el que se vive en Miami, en muchos otros lugares, como España, la anunciada recuperación no acaba de llegar a la mayoría de los ciudadanos. El paro sigue siendo altísimo y la deuda pública también. Ese es uno de los motivos por los que Martin Armstrong cree que lo que está a punto de llegar es un monumental colapso económico. The question is, how did Rome fall? The 1,000 years of Rome. We put this all together from the coinage. When something falls, it just becomes very, very rapid. If you go back in history, you see it always is like this. Según lo que nos ha dicho usted, somos como el Imperio Romano a punto de caer ahora mismo. Yes. Esto es muy grave. We collapsed for the same reason. Government became too big, so their armies would sack their own cities to get paid. So it wasn't barbarians coming, it was Roman soldiers actually robbing Romans. Isn't that the same thing now? Governments, they want to be paid. So they keep telling you raise more taxes. So it's the same exact thing. When the government turns against its people, it's over. Esperamos que esta vez se equivoque.